Hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a ver motricidad esófago-gástrica como primera parte de los mecanismos relacionados a la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Entonces, para comenzar, vamos a iniciar esta charla proponiendo los objetivos de la misma. Los objetivos de esta charla serán identificar las estructuras que participan en los mecanismos de masticación y dilución, revisar el rol funcional de los actores involucrados en el paso del bolo alimenticio desde la boca al esófago, comprender los fenómenos que ocurren en el esófago durante el transporte del contenido de alimento hacia el estómago, individualizar los mediadores que aumentan o disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, y veremos los fenómenos relacionados a la motilidad gástrica en los periodos interprandiales y postprandiales. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una muy breve revisión de la estructura funcional de este aparato y sistema, al menos hasta donde veremos el día de hoy, que va a ser lo que ocurre desde el ingreso del alimento en la boca hasta las primeras 1 a 3 horas aproximadamente, que es lo que le lleva al alimento ir desde la boca, faringe, esófago, y llegar al estómago. Entonces, en la boca será el primer lugar donde comenzará a realizarse la digestión. Allí se producirá la masticación, la formación del bolo alimenticio cuando se mezcle justamente con la saliva, la cual empieza a digerir los alimentos y sirve para la lubricación. En la boca, los dientes serán los que tengan un rol importante en triturar estos alimentos y, como veremos más adelante, el llegar a conformar una partícula sólida de pequeño tamaño que permita el paso sin inconvenientes a través de la faringe y el esófago. A partir de ahí, el bolo alimenticio será llevado hacia el esófago, ¿sí? Por un mecanismo que inicialmente ya lo veremos, pero es consciente, para luego producirse por un acto reflejo el envío justamente de este bolo alimenticio hasta el estómago. Dentro del estómago ya vamos a ver que se produce el procesamiento, digestión y ruptura de este bolo alimenticio para terminar conformando lo que se denomina quimo, que es lo que va a terminar atravesando el esfínter pilórico para llegar al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Muy bien. Lo que podemos decir en cuanto a la masticación, que es la primera etapa de la destrucción del alimento y lo que va a dar origen a la conformación del bolo alimenticio, es el importante rol que cumplen los dientes, ¿sí? Principalmente los dientes incisivos y caninos son los que participan en el rol de cortar los distintos alimentos, y para el rol de la trituración cobran importancia los dientes que están en la parte posterior de la boca, esencialmente molares y premolares. La inervación de los músculos de la masticación, que van a ser los encargados de producir la fuerza para generar la destrucción de estos alimentos que han sido incorporados dentro de la cavidad oral y que van a ir mezclándose con la saliva, está dada principalmente por el nervio trigémino, ¿sí? El par craneal 5, y bueno, el centro de control está ubicado en el tronco encéfalo. En este lugar, en la boca obviamente va a también permitir la captación del gusto, ¿sí? Va a participar también en el habla como otra importante, o la modulación del habla como otro importante rol, pero en la boca vamos a tener la presencia de saliva, justamente, que va a comenzar a generar la digestión de lípidos principalmente. En la boca se produce para la masticación un reflejo denominado reflejo masticatorio, en el cual hay un rebote por caída de la mandíbula y la elevación
de esta para producir la ruptura del alimento. Es decir, que cuando una persona está masticando, lo que se produce es una contracción consciente de los músculos de la masticación que elevan la mandíbula, ¿sí? Y enfrentan los dientes, principalmente molares y premolares, para producir la trituración del alimento. Cuando se produce esta masticación, ¿sí? Con la elevación de la mandíbula, se produce un rebote por caída de la mandíbula que va a permitir que se relajen los músculos masticatorios para nuevamente volver a producir su contracción y de esa forma ir triturando el alimento para conformar el bolo alimenticio. Una vez que se conforma el bolo alimenticio, empieza la primera etapa de la deglución, que es la etapa voluntaria dentro de lo que es la fase faríngea. En la etapa voluntaria, una vez que se ha cerrado la boca y la lengua presiona contra las encías, la lengua justamente va a producir el llevado del bolo alimenticio hacia la faringe, es decir, hacia la zona posterior, como puede verse en esta imagen. Eso va a producir que de manera refleja empiecen a producirse algunos mecanismos que van a proteger, por un lado, la vía aérea baja para que este alimento no vaya a ir a parar a la tráquea, y por otro lado, la elevación del paladar blando, que lo que se va a ocupar es de cerrar la nasofaringe para que el alimento o el contenido que esté en la orofaringe no vaya a pasar hacia la nariz. Por otro lado, una vez que el alimento va yendo hacia atrás, los pliegues palatofaríngeos que se elevan y se juntan en la línea media permiten hacer un tipo de primer tamizado del alimento que haya sido ingerido, y si tiene alguna parte que pueda lesionar la mucosa o tienen un tamaño inadecuado para pasar a través del esófago, es un primer filtro que pone este aparato delutorio para llevar nuevamente el alimento hacia la boca y seguirlo triturando. Posteriormente a esto, como decía, de manera refleja se va a inhibir la respiración y se va a cerrar la glotis para impedir el paso del alimento hacia la tráquea. La laringe asciende y los esfínteres de la faringe inferior se van a relajar, y a partir de ahí va a comenzar el fenómeno deglutorio. El inicio de este fenómeno es muy importante porque en este punto, además de producirse la onda peristáltica que va a llevar el bolo alimenticio desde el esfínter esofágico superior hasta el estómago, es importante porque por mecanismos también reflejos que vamos a ver enseguida, se produce la relajación a la vez de lo que sería el esfínter esofágico inferior y también de la primera porción del estómago para permitir la llegada de este alimento. Y esto se produce así porque el paso del alimento desde la boca hasta el estómago se hace realmente muy rápido, obviamente que depende también de la posición del cuerpo y del tipo de alimento que es ingerido, pero la demora entre llegar desde la orofaringe hasta el estómago suele demorar nunca más de 10 segundos. Entonces, es importante una correcta coordinación entre los fenómenos que van a producirse en la orofaringe y los que se van a desencadenar de manera refleja a nivel del esófago y estómago para recibir ese alimento. Entonces, una vez que ha llegado aquí a la orofaringe y ha pasado a la zona posterior, cuando toma en contacto con la unión faringo-esofágica, se va a producir la relajación de lo que constituye el esfínter esofágico superior, que son los primeros 3 centímetros de músculo de la unión faringo-esofágica, y ahí se produce la contracción de la musculatura faríngea que va a impulsar el bolo justamente hacia el esófago. Entonces, a partir de ahí empieza la onda peristáltica primaria que va a llevar el alimento hasta la unión esófago-gástrica. Dentro de la fase esofágica de la deglución,
vamos a poder distinguir dos tipos de ondas peristálticas. La onda peristáltica primaria, que es generada en la unión faringoesofágica y recorrerá, como había comentado, todo el tramo hasta el estómago en aproximadamente unos 10 segundos. Luego de esto aparece una onda peristáltica secundaria, que es muy importante porque lo que hace es barrer el resto de alimentos que puedan haber llegado a quedar dentro de la luz esofágica. Entonces, esta onda peristáltica es generada por la presencia del contenido en la luz luego de que haya pasado la onda peristáltica primaria, y todo esto se produce a nivel de aferencias y eferencias del nervio vago y también del glosofaringeo. Para recordar, la primera parte del esófago, que incluye el esfínter esofágico superior y el cuerpo esofágico, está conformado por músculo estriado, y la parte inferior, los 2/3 inferiores, están ocupados por músculo liso. Como había dicho, es importante que la estimulación de la faringe durante la deglución produce la relajación del esfínter esofágico inferior, que es lo que podemos ver en esta gráfica. Es decir, que en el momento de la deglución se produce un estímulo que produce la onda peristáltica primaria, que se va a ir llevando a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el trayecto del esófago, pero a nivel del esfínter esofágico inferior, que está continuamente contraído, es decir, que tiene una contracción tónica, se produce una relajación justamente para recibir este contenido y que no vaya a llegar hasta un stop dentro del tubo. Entonces se produce esa relajación y esto va a permitir que la onda que va llevando el alimento y va a llegar rápidamente hasta la zona inferior pueda producir el ingreso o generar el ingreso del bolo alimenticio en el estómago. Es importante recordar que los pares craneales que participan durante todo el fenómeno de la deglución, desde la faringe hasta la llegada al estómago, son los pares craneales 5, 9, 10 y 12. En cuanto a las distintas funciones, esto simplemente también para recordar un poquito, las funciones propulsivas que van a tener la faringe, la que va a permitir entonces el paso de comida al esófago y permite la entrada de comida en este mismo tubo. A su vez, el transporte del bolo se va a producir desde la faringe al estómago una vez que haya atravesado el esfínter esofágico superior, y al llegar al esfínter esofágico inferior se va a permitir la entrada de comida. Es decir que ambos esfínteres funcionan siempre de manera receptiva una vez que sienten el estímulo de que la comida está en tránsito, por decirlo de alguna manera. Dentro de los efectos protectores, justamente el esfínter esofágico superior protege las vías aéreas del material deglutido y también protege la vía aérea del reflujo gástrico. El esófago, a través de su onda peristáltica primaria y secundaria, limpiará el material que puede ser también refluido desde el estómago, y el esfínter esofágico inferior protege el esófago del reflujo gástrico. En cuanto a la fase esofágica, es importante comprender que durante la deglución y el estímulo que se produce en la unión faringo-esofágica, es decir, en el esfínter esofágico superior a esa altura, va a generar, como habíamos dicho, una relajación del esfínter esofágico inferior, pero también va a producir lo que se denomina relajación receptiva a nivel del estómago. Esta relajación, con una baja en el tono basal en el sector proximal del estómago, va a permitir aumentar el volumen de esta visera hueca y producir que el alimento pueda ingresar sin generar cambios de presión significativos, ¿sí? Como puede verse en esta gráfica, el volumen que puede ocupar el estómago puede ser desde los 50 mililitros hasta los 1500 mililitros, que esa es la capacidad máxima del estómago de una persona normal. Los factores que afectan la presión en reposo del esfínter esofágico inferior van a determinar que este esfínter pueda abrirse o cerrarse con mayor facilidad. Y bueno, hay algunas situaciones que son fisiológicas y que por lo cual van a participar algunas hormonas y neurotransmisores,
Pero hay algunas situaciones en las cuales la ingesta de fármacos o la ingesta de algunos alimentos puede cambiar el tono del esfínter esofágico inferior. Así, algunas hormonas y péptidos que producen un aumento de la presión, para remarcar, son la gastrina, la motilina, la vasopresina, ¿sí? Mientras que algunos neurotransmisores son principalmente los agonistas alfa-adrenérgicos y algunas sustancias anticolinesterácicas también van a producir un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior. Como podemos ver, algunos fármacos como la metoclopramida, la domperidona, afectan la presión en reposo del esfínter esofágico inferior, y muchas de ellas, en este sentido, explican el efecto antiemético que tienen ciertas drogas. Por otro lado, aquellas que disminuyen la presión y que son importantes por el tema de la aparición de situaciones de reflujo gastroesofágico son la presencia de hormonas y péptidos como serían la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina y algunos neurotransmisores, ¿sí?, que pueden ser antagonistas alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos, la dopamina y demás. Lo importante aquí a remarcar es que algunas drogas, como la morfina, la meperidina, el diazepam, los nitratos o nitroprusiato, pueden generar como efecto secundario una disminución de la presión en el esfínter y por tanto favorecer una situación de reflujo gastroesofágico, al igual que la cafeína, el tabaco, la presencia de gran cantidad de grasas en la dieta, chocolate y el consumo de alcohol. Todas estas situaciones entonces van a favorecer la relajación del esfínter esofágico inferior y por tanto aumentan el riesgo de que se produzca un reflujo gastroesofágico, lo cual es dañino para la mucosa del esófago porque no tiene la protección epitelial y de moco que tiene el estómago para protegerlo de justamente la gran carga de ácido que tiene el contenido estomacal. En cuanto a las funciones del estómago, una vez que el alimento llega, habiéndose producido la relajación receptiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta que parte del esfínter esofágico inferior atraviesa el diafragma y penetra dentro de lo que sería el estómago, por lo cual ese mecanismo permite o es un mecanismo general de protección para evitar lo que decíamos recién, que el contenido del estómago vaya a irse nuevamente hacia el esófago, porque, como veremos enseguida, la actividad que tiene el estómago para producir la mezcla y la trituración del contenido que llega a su interior, produce gran movimiento dentro de esta cavidad. Entonces, si el aumento de presión durante las contracciones se acompaña de una relajación del esfínter esofágico inferior, puede ocurrir que se produzca una situación de reflujo. Por otro lado, bueno, el cuerpo y el fondo estomacal son los que se encargan principalmente del reservorio de alimentos y de la secreción de distintos componentes que vamos a ver en otra charla. Y para recordar, en esta zona se va a producir lo que se denomina el reflejo de acomodación, que lo que va a hacer es relajar la porción proximal justamente del estómago cuando se produzca la llegada del alimento. Esto hace que baje la presión interna y por tanto pueda ingresar mayor contenido dentro de la cavidad. La presencia del bolo y el contacto con la pared inducirán el comienzo de la actividad contráctil del estómago, ¿sí? Esto va a ser mediado principalmente por una situación refleja y además por la presencia de gastrina. Asimismo, ya vamos a ver que el estómago tiene una actividad marcapaso, como la que puede observarse en el corazón, y que va a desencadenar ondas peristálticas que van a ir yendo desde el fondo del estómago hacia el píloro, lo cual va a producir justamente este mecanismo de mezcla y trituración. Para tener en cuenta la gran cantidad de sustancias que se secretan en el estómago, que las vamos a ver en profundidad más adelante, son la secreción de ácido, que sirve como bactericida y activación del pepsinógeno,
secreción de factor intrínseco que sirve para absorber la vitamina B12, la secreción de moco y bicarbonato que protege la mucosa gástrica, y esa es una de las diferencias importantes que tenemos con el epitelio del esófago y que por tanto se puede lesionar en situaciones de reflujo. Secreción de agua como lubricante y suspensión acuosa de nutrientes, y como habíamos dicho recién, las actividades motoras coordinadas, que son muy importantes para producir el mezclado de la trituración e ir enviando de a poco el contenido, que sea líquido o que tenga muy pequeño tamaño en caso de las partículas o alimentos. Para identificar acá, esta también gráfica resume un poco todo lo que hemos ido charlando, ¿sí? Pero la inervación parasimpática se encarga principalmente de lo que involucra la relajación receptiva, ¿sí? Relajación adaptativa y acomodación del bolo alimenticio. Es el principio del patrón postprandial, ya vamos a ver de qué estamos hablando, y estimula la motilidad gástrica. En cuanto al estómago proximal, tiene la función de almacenamiento y de propulsión. Aquí se encuentra la zona marcapasos, ¿sí? Que va a generar las ondas peristálticas que van a dar origen a la función de mezcla, trituración y propulsión del contenido dentro del estómago para pasar justamente al intestino delgado. En este intestino delgado, como vamos a ver enseguida, hay sensores de distintas características del quimo que se está volcando hacia la luz, y esos sensores principalmente osmóticos, de pH o de las características del alimento que está ingresando, van a generar estímulos que van a actuar sobre el estómago para inhibir su función. Entonces el estómago, dentro de lo que es su función de mezcla y propulsión, lo que va a hacer es que a través de la actividad coordinada del músculo liso, de las porciones proximal y distal, y del esfínter pilórico, se provoca una mezcla y trituración en el antro, ¿sí? Las ondas peristálticas se desplazan distalmente a lo largo del cuerpo gástrico, ¿sí? Lo cual va a producir que se produzca un anillo de contracción que vaya a generar el empujar, digamos, o la propulsión, ¿sí? Del contenido hacia el píloro que se encuentra cerrado. Eso lo que va a producir es que se genere un batido, ¿sí? De sustancias, de todo el contenido que se encuentra aquí, y aquellas partículas que sean líquidas o que sean sólidas menores en tamaño van a poder ir atravesando el píloro. Sin embargo, aquellas grandes van a volver hacia atrás en un proceso de retropulsión para volver a repetirse, ¿sí? Todo este ciclo de propulsión, batido, retropulsión, propulsión, batido, retropulsión, lo cual va a terminar generando la destrucción de del contenido que esté dentro de la cavidad estomacal y que no pueda atravesar el píloro. Esto va a ser producido principalmente por una digestión mecánica, ¿sí? Por la contracción que va a ir rompiendo el contenido, y además por la misma digestión química, dada la alta concentración de ácido que se encuentra en el interior. Entonces, este mecanismo va a ser importante para determinar lo que puede llegar a alcanzar la luz duodenal, ¿sí? Ya que en este proceso se debe degradar todas las sustancias hasta que alcanzan un tamaño muy chico. Estas partículas no pueden tener más de 2 milímetros, como se ve en esta imagen, ¿sí? Obviamente que aquellas que van a atravesar con mayor facilidad el esfínter pilórico son todos los líquidos, y luego van a ir los sólidos en la medida que vaya pasando el tiempo. Es decir, que van a demorar más los alimentos sólidos, como así también van a haber distintas demoras en cuanto a las características del tipo de contenido que tenga el estómago. Si son hidratos de carbono, por ejemplo, son los que más rápidamente estimulan el vaciamiento, esto seguido por las proteínas y finalmente las grasas. Es decir, que si uno ingiere una comida rica en grasas, va a permanecer mucho más tiempo
dentro de la cavidad estomacal que una comida rica en hidratos de carbono. Y ahora vamos a ver un poco a qué se debe eso. Justamente dentro del vaciamiento, las contracciones de lo que se denominan bomba pilórica llevan a impulsar el contenido a través del píloro, ¿sí? Pero siempre lo va a atravesar aquel contenido que, como habíamos dicho, sea de pequeño tamaño o de contenido líquido. Los factores gástricos que aumentan el vaciamiento son el aumento del contenido gástrico y la secreción de gastrina por la mucosa antral, ¿sí? La cual se libera principalmente cuando hay presencia de carne. Sin embargo, vamos a tener algunos factores duodenales que disminuyen el vaciamiento, es decir, que el estómago, en la medida que más contenido tiene, más rápido se lo quiere sacar de encima, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Enviando este contenido hacia el duodeno. Sin embargo, el duodeno va a ser el que va a producir un stop en este rol del estómago de tratar de volcar todo rápidamente hacia su interior, dado que en el duodeno se tiene que producir un ajuste de la secreción de gran cantidad de hormonas que veremos luego y de otros contenidos, ¿no? Para producir la correcta digestión del quimo que está llegando a este lugar. Entonces va a ser importante que cuando haya una gran distensión duodenal, cuando haya irritación de la mucosa por algún contenido inapropiado que haya ingresado al estómago, o cuando justamente el pH del quimo sea muy ácido, esto va a determinar que el duodeno estimule una disminución del vaciamiento del estómago, es decir, que se demore un poco el vaciamiento del estómago para favorecer que se pueda, por un lado, o ajustar el pH a partir de las secreciones intestinales, o ir digiriendo una gran cantidad de alimento que pueda haber llegado, como podría ser en el caso de una distensión duodenal. Asimismo, cuando el contenido del quimo es muy hipertónico o hipotónico, también se demora el vaciamiento, al igual que cuando la carga de proteínas o grasas es muy elevada. Entonces, estos contenidos que van a venir en el quimo determinan también cuánto se va a demorar en producirse la digestión de estos alimentos, ¿sí? Algunos mediadores químicos que participan en producir justamente la disminución o la demora en el vaciamiento gástrico son la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico y la secretina, que ya vamos a ver en un momento, pero también todos estos estímulos, digamos, de distinta índole, van a producir la inhibición del vaciamiento a través de estímulos que son mediados por el sistema nervioso mientérico, por la estimulación simpática extrínseca y también por producirse una inhibición vagal. Entonces, todos estos estímulos son mediados por múltiples mecanismos para que el vaciado gástrico se produzca más lentamente. Esta es un poco una gráfica que resume lo que acabamos de comentar, ¿sí? Con las distintas porciones del estómago y su distinto rol, ¿sí? Las zonas más proximales y el píloro, y las zonas más distales, ¿sí? Algunas encargadas de la mezcla y el procesamiento, y otras encargadas de lo que sería más el vaciamiento, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica son los distintos estímulos, ¿sí? Y las distintas vías, ya sea a través de nervio vago, a través de inervación simpática, que van a ir regulando las distintas funciones que se deben producir a nivel del estómago. Entonces, lo que podemos decir aquí es que durante la digestión, el tono del estómago y del píloro están bajo control reflejo y hormonal, ¿sí? Las fibras colinérgicas del nervio vago provocan un aumento del tono del estómago, ¿sí? Estamos hablando de esta vía, que está aquí, ¿sí? Estas vías van a afectar principalmente a lo que sería el estómago proximal, cuando su influencia, ¿sí? es para producir un aumento del tono. Cuando su influencia es distinta, vamos a tener la participación principalmente de
vías que no son vagales, sino que dependen del sistema nervioso simpático, ¿sí? Las cuales van a inhibirlo. La motilina favorece también el vaciado gástrico, ¿sí? Al igual que otros mediadores, ¿sí? que se pueden ver aquí, aunque principalmente muchos de estos mediadores van a ser los secretados, justamente como habíamos dicho recién, a nivel del intestino delgado o por estimulación dentro del intestino delgado, justamente en el duodeno, por el tipo de contenido que esté llegando en el quimo, y se producen respuestas de retroalimentación negativa que tienden a inhibir este vaciamiento gástrico. Bien, la colecitoquinina y la gastrina y otros compuestos van a inhibir este vaciado gástrico debido a producir efectos contrarios justamente a los de la motilina. En cuanto al píloro, que se halla parcialmente abierto la mayor parte del tiempo, ¿sí? Tiene un flujo siempre de salida para el quimo, es decir, permitir el paso de moléculas pequeñas o de líquido, solamente se contrae al final de la sístole o de la contracción del antro pilórico, ¿sí? En este rol o en esta función de bomba pilórica, con el objeto de evitar que pasen al duodeno los alimentos sólidos, y también durante la contracción del duodeno para impedir el reflujo hacia el estómago, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos ver va a ser toda la influencia, ¿sí? Tanto de el sistema nervioso como el sistema endocrino para producir distintos efectos de regulación en más o en menos en cuanto a lo que hablamos de las dos funciones principales del estómago, que van a ser la del mezclado, ¿sí? Y la ruptura del bolo alimenticio para transformarlo en quimo, y también la del vaciamiento gástrico. Muy bien, para finalizar, un breve comentario respecto a lo que es el periodo interdigestivo, porque durante este periodo se producen contracciones, ¿sí? Rítmicas, con ritmos regulares, que duran 2 o 3 horas, y que lo que hacen es hacer un barrido, ¿sí? Semejante a lo que pasaba en la onda peristáltica secundaria del esófago. Es decir, que si llega a quedar contenido dentro del estómago que no ha sido llevado hasta el duodeno durante todo el periodo de mezclado, propulsión, retropulsión y vaciamiento del estómago, se va a producir lo que se denomina el complejo mioeléctrico migratorio, el cual se produce no solo en el estómago, sino también en el intestino delgado y en el colon, y que consta de 4 fases. ¿Sí? La primera fase es de contracciones irregulares y de baja frecuencia, luego estas contracciones empiezan a hacerse más regulares y van a ir teniendo mayor frecuencia hasta ser de alta frecuencia, lo cual va a terminar empujando el contenido que puede haber quedado dentro del estómago hacia el duodeno. Una vez que ha pasado esto, vuelve al estado de reposo, y justamente entonces recordar que el complejo mioeléctrico migratorio, su rol importante es limpiar, digamos, lo que puede haber quedado dentro del estómago y que no haya pasado al duodeno, en el periodo donde no hay ingesta de alimentos, ¿sí? Es importante aquí nombrar que la fase 3 se asocia a niveles aumentados de motilina, ¿sí? Y es este complejo mioeléctrico migratorio y su relación con la motilina hablan de, por ahí, el único patrón motor que puede verse en el tubo digestivo y que está directamente relacionado o únicamente relacionado a la acción de una hormona como es la motilina, ¿sí? En el resto de los complejos motores que tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo, vamos a ver que siempre está la influencia tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Nos veremos en una próxima charla. Muchas gracias por su atención.